Recuerda que el otro día, cuando le hablé por teléfono, le planteaba dos temas. Uno era el tema de que en el aspecto del amor donal, cuando distingue usted entre el dar, el aceptar y el don lo refiere a la esencia. Y ese tema era el que a mí un poco me costaba trabajo entender. No. El amor, lo que pongo en la esencia es el amor. Es amar, aceptar y amar. Es que en el libro suyo, el de la antropología, el tomo 1, ahí dice el don. Bueno, es igual. ¿Para usted es igual el don que el amor? El don, bueno, lo que pasa es que eso es Dios es una estructura trina, pero además unitaria, ¿no? Lo que pasa es que se suele poner el amar en el Padre, la aceptación en el Hijo y el don o el amor del Espíritu Santo. Y como en el hombre no cabe Trinidad estrictamente, pues entonces me parece que es mejor poner dos en la persona y el otro en la esencia. Porque además, claro, la esencia tiene esa... no la podemos despreciar, ¿no? Si hay esencia será para algo, ¿no? Y ahora son amores y no buenas razones, ¿no? De manera que nuestra esencia sirve para dar el complemento al carácter trino del amor, ¿no? Mediante eso, ¿no? Y en el amor tampoco se puede despreciar lo pequeño, ¿no? De manera que yo creo que el amor pertenece, bueno, se puede arreglar el asunto así, de esa manera, poniendo el amor en la esencia y dejando para la otra vida el que haya una unión más grande entre la esencia y el ser. Yo ahí la duda me surgía siendo así que el dar y el aceptar son trascendentales de la persona, que cuando aparece el don, que es de alguna forma no hay don sin aceptar, y el dar implica el don, entonces que el don sea de menor categoría, por decirlo de alguna forma, que los trascendentales del dar y el aceptar. Y yo ahí como... Eso es la categoría, no hay que, no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo importante es esa subida, esa necesidad que tiene el hombre de que se lo pide Dios, ¿no? Y eso se lo pide y el hombre lo tiene que realizar con actos. Es que yo ahí, yo no sé si se puede hacer una distinción entre el don y lo que va unido al don, que son las obras. Cuando usted dice obras son amores y no buenas no buenas razones. Entonces, claro, desde el punto de vista de lo que es la esencia, que es donde uno puede disponer, entonces en ese sentido, claro, y la esencia efectivamente tiene una importancia muy importante, capital, ¿no? Ahí está todo el tema de los afectos, todas las obras que son propias del disponer, ¿no? Pero el don, yo tengo dificultad para identificarlo con los actos de entrega, o sea, con lo que uno da. Y me resulta como más fácil o más asequible el entender que el don eleva, si fuera trascendental, por elevación transformaría los actos de dar, es decir, las obras, en realidades de riqueza personal. Porque ¿y dónde me viene a mí esta reflexión? La reflexión, me viene de que desde el punto de vista del enamorado, y yo estoy con el tema del enamoramiento, se me hace difícil
que desde la experiencia del enamoramiento, a la hora de dar, que el don no sea lo mejor que uno posea. Y si es lo mejor que uno posee... En el orden personal ya no se posee, ¿no? Sí. Porque realmente en el orden personal lo que se da es la propia persona. Entonces, si la propia persona, desde el punto de vista de sus trascendentales, que son... Eso no. Sí. El amar. Sí. El amar no sabe. Sí, pero claro... La aceptación, ¿no? Sí. Pero si... No hay que poner el amar y la aceptación por debajo del don. De ninguna manera. Entonces, si el don no lo ponemos por debajo del aceptar y el dar, quiere decir que al menos está al mismo nivel que el aceptar y el dar, ¿no? Si no lo ponemos por debajo. No, y si está al mismo nivel, tendría que ser las características de ser también trascendentales, como es el dar y el aceptar. Entonces, claro, ahí viene un poco la dificultad que está planteado de que en Dios, por ser trino, esto se distingue muy bien. Pero también eso me lleva a mí a otra reflexión, y es que si Dios nos hace a su imagen y semejanza, Dios decide dar dos definiciones, por decirlo de alguna forma. Usted corríjame en las cosas. Una podríamos decir que es esencial, dice yo soy el que soy, y otra que podríamos decir que es existencial o descriptiva. Dios es amor, Dios es caridad. Y yo soy el que soy también. Sí, también, ¿no? También es trascendental, ¿no? No, pero digo, desde el punto de vista de la semejanza con Él, si nos hace a su imagen y semejanza, en el amor, también en esa semejanza, de alguna forma, tiene que participar ese aspecto trino, aunque no en el modo en el que Dios se da ese aspecto trino. Bueno, pues se resuelve así, ¿no? En el hombre se da lo trino, pero con una distinción, ser esencia, ¿no? Sí. Porque no se puede, si no la esencia no sirve para nada. Hombre, fíjese si que sirve para desde la persona elevarla de la categoría de naturaleza a esencia. Y además sirve tanto que es en el aspecto de la esencia del hombre donde nos encontramos con algo que es, por ejemplo, el tema de la corporeidad. Claro. Y algunas veces yo tengo la impresión de que he dado poca importancia a la esencia, precisamente porque el cuerpo es una cosa muy importante y el cuerpo hay que ponerlo en la esencia, ¿no? Y en ese sentido, como claro, en el tema del enamoramiento, el humano, porque el divino tiene otras connotaciones, ¿no? Pero en el humano, en el enamoramiento está presente la condición sexuada, como varón y como mujer. Y esa condición sexuada, no el sexo, que sería del cuerpo anatómico o del cuerpo descriptivo, sino la condición sexuada, que tendría que ver más con el cuerpo vivido, la corporeidad, eso entonces, de alguna forma, eleva el tema de la corporeidad, o yo creo que no está suficientemente como estudiado, y para mí muy importante como médico, porque ¿por qué Dios, que podía habernos redimido de tantas formas, lo hace encarnándose? Entonces, ¿qué importancia tiene la condición, o sea, la corporeidad, para que Dios se encarne y nos redima a través del cuerpo también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿hasta qué punto la condición sexuada, o sea, la condición masculina y femenina, el varón y mujer, aunque eso en cierto modo está ligado a la corporeidad, hasta qué punto, desde el punto de vista de lo que es ese aspecto de la corporeidad, no se podría plantear, digo yo, que hasta incluso esos dos aspectos en el hombre, de lo masculino y lo femenino, pudieran tener un aspecto trascendental? Eso es lo que dicen las mujeres, ¿no? Estas famosas, la Blanca Castillo y estas, dicen que si el varón se parece al Hijo, la mujer se parece al Espíritu Santo. Y por lo tanto ponen la feminidad y dicen que el Espíritu Santo tiene razón, porque hay algunas personas, luego la Iglesia las prohibió, ¿no?
algunas imágenes, algunas representaciones de la... Yo con eso no estoy de acuerdo. Voy a decir por qué. Porque entonces buscan en cierto modo el aspecto trino del hombre en la condición de varón y mujer. Y no, porque entonces la mujer también tiene que ser trina, y el hombre también. O sea, creo que el aspecto trino tanto se puede predicar del hombre y de la mujer, puesto que los dos son personas. Pero no creo que el aspecto... No, el aspecto trino no se puede predicar del hombre, no, ni de la persona, ni de nadie. Solamente Dios es trino. Ya. Y entonces esa... de acuerdo, no he utilizado bien lo que quiero decir, pero ese aspecto de el amor humano, el amor que es en la persona es triádico, ¿no? Es el dar, el aceptar y el don, ¿no? El don es personal. No, el don es... De la esencia. De la esencia. El don o el amor, ¿no? Y usted, el tema de el varón y mujer referido a la corporeidad, eso como... Es esencial. Esencial. Es tipológico esencial. Hay dos tipos de esencia humana, la masculina y la femenina, pero no creo que haya dos tipos de persona humana, ¿verdad? Bueno, no, persona humana evidentemente solamente hay una, ¿no? Pero así como la persona viene descrita por unos trascendentales que se dan en el aspecto de la condición masculina y la condición femenina no podía tener un cierto aspecto trascendental, no lo he visto así, ¿no? Yo creo que eso que ibas a decir, que no es que eso nos lleva a la Blanca Castilla, ¿no? Entonces habría que encontrar un analogado en Dios de la sexualidad humana, y eso es una especie de cosa. Pero es que no es la sexualidad humana. La condición sexuada no es el sexo. Pues el carácter. El carácter. Pero es evidente que el hombre es hombre porque tiene sexo masculino. Y la mujer también, porque eso es esencial y corpóreo además. El sexo sí que puede ser eso, sí que creo que es esencial, el sexo. Pero la condición masculina y femenina, que se explica no por el sexo, sino por la remitencia del varón a la mujer y de la mujer al varón, sin lo cual no se puede entender la condición de varón y mujer. Eso yo creo que no es tanto de la... Eso será coexistencial. Si es coexistencial ya estamos en un trascendental personal. No, porque hay coexistencialidades que no son trascendentales. ¿No? Son tipos, yo les llamo tipos de trascendentalidad, tipos de coexistencia. Y además, en el cielo no hay... En el cielo, efectivamente, no hay... ahí dice, seréis como ángeles. Sí. Pero el seréis como ángeles, ¿cómo se puede entender? Allí... De manera más elemental, ¿no? Sí, que no hay sexo, ponemos cosas. Pero sí que María seguirá siendo María y José seguirá siendo José. Sí. Y José es de condición de varón y María de condición de mujer. No van a perder esa condición. ¿Usted cree que la Virgen va a perder la condición de mujer en el cielo? Basta con que sea esencial para que ya no la pierdan, ¿no? Y además lo que pasa es que la elevación hay que entenderla de muchas maneras, ¿no? Porque luego hay que dejar un amplísimo campo a la elevación sobrenatural, ¿no? Porque si no, corremos el peligro de confundir la filosofía con la teología, ¿no? Ese es un peligro que yo intento sortear de la manera que sea, porque no puedo hacer teología, esa confusión no es católica, ¿no? Aunque yo suelo decir que no se puede hacer filosofía por un cristiano si no tiene en cuenta la fe, porque eso sería un no tener en cuenta lo más importante de sus noticias, ¿no?
Pero fíjese que los dones del Espíritu Santo, esos sí que son gordos. Pero los dones del Espíritu Santo son masculinos, son femeninos, se le dan de una manera al hombre, se le dan de una manera a la mujer. Eso solamente en el orden esencial. En el orden personal no veo ninguna razón. Y la otra pregunta que le hice, que más o menos tiene también que ver con esto, Dios crea a Adán, lo crea primero, lo crea en estado de gracia, de dones preternaturales, con lo cual ya lo crea persona, y como persona el hombre en su... Coexiste con él. Exactamente, en su idealización superior coexiste con Dios. Me imagino que también podría coexistir con los ángeles, que también son personas, no lo sé. Pero bueno, por lo menos con Dios coexiste. ¿Cómo es posible que coexistiendo con Dios, que es el término último de la búsqueda, porque es la réplica total, cómo teniendo la réplica porque coexiste con él, luego dice, pero no es bueno que el hombre esté solo? Y entonces aparece Eva. Eso es esencial, a fuerzas. Es esencial. Es decir, no es bueno que el hombre esté esencialmente solo. El hombre necesita un complemento esencial, tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y eso es la coexistencia típica. Por lo cual eso conecta con la afirmación que ha hecho usted al principio, y es lo importante que es la esencia también. La esencia es importantísima, porque si no tuviéramos esencia, ¿para qué? Bueno, si la esencia no hiciera nada o no significara nada, también desde el punto de vista trascendental, pues para qué tener esencia, ¿no? Bastaría con ser persona, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Dios, ¿no? que Cristo no es persona humana. Con lo cual no podemos poner el alma humana muy por debajo, ¿no? Yo suelo decir que el alma se distingue más de la persona in statu isto que en el cielo. En el cielo esa diferencia se amenguará precisamente porque en el cielo ya el amor no es solamente de obras, el amor ya es un amor desbordante, ¿no? De manera que, bueno, para eso yo he pensado una solución que algunos de mis alumnos creen, no aceptan, pero no la ven. Y es que lo que actualmente es un aspecto de la persona se identificará con la esencia. En el cielo si Dios nos tiene misericordia de nosotros, ¿no? Porque en el cielo, el hábito de los primeros principios, ¿no? En el cielo, ¿qué ocurrirá con la esencia? Pues ya digo, que la esencia se aproximará mucho más a la persona que ahora, ¿no? Y además, aunque es imposible que coincida enteramente, hay algo que a mi modo de ver en esta vida hay que decir que es personal y no es esencial, que es el hábito de los primeros principios, que en la otra vida no puede decirse que sea distinto de la esencia, porque si se conoce con el amor a Dios, entonces se conoce lo que conoce los primeros principios. De manera que sea en esta vida el ámbito de los primeros principios es personal y no es esencial. En la otra vida esa distinción no se da. Y eso tiene que ver con el origen, porque el hábito de los principios lo que conoce es el origen. Conoce también el ser del universo, sí, pero sobre todo que Dios es el origen. Profesor, ese viejito, claro. El orden personal mantiene dos relaciones con Dios, por decirlo de alguna manera. Una según la cual Dios es su origen y otra según la cual es su destino. Pero eso es personal.
la esencia está por debajo de eso. Pero yo creo que cuando el hombre esté en el cielo, la esencia no puede estar debajo del carácter de la relación del hombre con Dios originaria. Y esa relación originaria es la que podría tener que ver con no el sexo, sino con la condición sexual de masculina y femenina. Claro, porque eso tiene que ver con lo origen, evidentemente. Eso tiene que ver no con Dios como punto de llegada, sino punto de partida, porque Dios nos crea así, y además porque nosotros somos padres e hijos también con carácter participadamente, pero originario, ¿no? ¿Qué es lo originario? Que yo pongo en segundo lugar en la persona actualmente, pero por encima de la esencia, eso adquirirá una importancia mucho mayor, y eso no se distinguirá de la esencia. Eso es lo que, como yo lo veo. En la situación previa a la naturaleza caída, el hábito de los primeros principios... Eso no, yo creo que que el hábito de los primeros principios... ¿pertenecería a la persona o a la esencia? Antes de la naturaleza caída. Porque ahora el hábito de los primeros principios es personal, es de la persona. Persona, porque la esencia ha caído, está herida. Por lo tanto, el hombre ha perdido tiene que ser restaurado en su carácter de hijo de Dios. Lo ha perdido. En eso consiste, digamos, la culpa del pecado, la grave, ¿no? Que lleva consigo viene un castigo, pero es la pérdida de la filiación divina. Pero la filiación divina es de importancia colosal, ¿no? Y Dios se encarna para hacernos hijos. ¿Y el pecado original daña solo la esencia? Pues yo creo que sí, que no es eso de los solos, conmigo no va. Lo que pasa es que yo creo que la esencia lo sufre de una manera especial, ¿no? Porque muere, porque el hombre muere, ¿no? Y eso quiere decir que la esencia, pues, no queda íntegra después de la muerte, pues el cuerpo se pierde, ¿no? Precisamente la importancia que tiene el cuerpo para la esencia hace que la muerte sea un indicativo de que la parte del hombre, por decirlo de alguna manera, que más sufre el pecado, es la esencia humana. Y por eso es por lo que el amor humano es tan imperfecto. Como era el amor de Adán antes de la caída, eso dejémoselo a Adán. Como es el amor del hombre cuando sabe que es hijo de Dios, pues eso que lo descubrió muy profundamente fue nuestro Padre. Pero eso lleva consigo una dedicación esencial total. Y esa dedicación esencial total, pues hay mucha gente que no la tiene. La mayoría de la gente no la tiene. De manera que el hombre sigue, bueno, no está confirmado en gracia, ¿no? Cuando esa dedicación total implica, podemos decir, la esencia en su totalidad, bueno, contando con las limitaciones, eso es semejante a lo que dice usted del yo como adoración. Algo parecido, ¿sí? Es el yo como adoración, pero el yo como adoración necesita que la esencia no se distinga del hábito de los principios, ¿no? Es decir, que el hombre, con toda su integridad, se sepa hijo, ¿no? Sepa que Dios es su origen.
Y ahora lo sabe, pero lo sabe solo con un hábito personal. La esencia lo ha perdido. Lo puede recuperar, pero por la gracia de Dios. Yo creo que eso es así, ¿no? Bueno, se puede pensar, claro está que esto, igual nadie ha terminado de pensar esto, ¿no? De manera que puede haber muchos más avances de los que a mí se me han ocurrido, supuesto que sean avances, ¿no? Pero a mí me parece que esto arregla bastante el asunto, ¿no? Primero, no se le quita nada al sexo, por decir que es esencial. Segundo, se le quita menos diciendo que de entrada el sexo tiene que ver con el origen, pero que eso está enturbiado después del pecado. Y por eso el pecado original, aunque no es un pecado sexual, tiene unas consecuencias en el sexo muy claras, ¿no? Porque si no, Freud no hay quien lo explique, ¿no? Una barbaridad como las que dice Freud. Ahora que dice usted que habla de Freud, desde el punto de vista de la antropología trascendental, la crítica que se puede hacer a la doctrina de Freud, incluso a la terapia psicoanalítica, es demoledora. Porque no solamente primero porque de entrada es errónea y además en sus consecuencias es nefasta. Así pienso yo. Yo tengo ahí en el libro de Nietzsche, tengo unas 30 páginas sobre Freud, en que lo que trato sobre todo son los mecanismos de defensa y el mito de Edipo. El mito de Edipo lo tengo que tratar con un poco de cuidado, porque hay cosas que no se pueden decir más que no muy explícitamente, ¿no? Este asunto de los órganos del placer, que eso hay que tratarlo por encima nada más, ¿no? Por eso no se debe divulgar demasiado, ¿no? Y incluso entonces, claro, la psicoterapia, incluso la de Frank, que es la logoterapia, yo pienso que es una terapia que en cierto modo es insuficiente o limitada porque no capta el núcleo de la persona. Entonces quizás es una terapia desde los valores, pero la persona como tal no comparece ahí. Yo no sé si usted conoce un poco. Entonces mi pregunta es, primero, ¿se podría hablar de una enfermedad de la persona? Y segundo, ¿se podría plantear una personoterapia, que eso sería realmente absolutamente novedoso? Porque eso no está planteado así en ninguna terapia. Pues yo creo que hasta cierto punto sí, ¿no? Es decir, que los hábitos innatos, esos pueden ser afectados por el pecado, y lo son. Y eso me parece que también en el libro de Nietzsche lo pongo con un poco más de... Yo creo que esa afección es afectiva. Creo que se estropea con el pecado de la persona. Son los afectos personales. Esos pueden ser... Y los afectos son parte integrante de los hábitos innatos. Y además es que los afectos del espíritu son aquellos que de alguna forma reflejan, claro, el sentimiento siempre es un acompañante. Eso es el sentimiento, pero es que yo distingo sentimiento de afectos. ¿Sí? El sentimiento es de tipo psicosomático. Y los afectos son espirituales. Y yo digo que son estrictamente propios de los hábitos innatos. Porque entender los hábitos innatos sin afectos sería una cosa inhumana. Y ahí es donde también se puede ver un poco ahí es donde yo veo un poco la sexualidad, en los afectos. Yo creo que la persona femenina
tiene menos afectos del hábito de, pero eso lo digo con del conocer, del intellectus ut habitus. Del intellectus ut habitus. O sea, y más del amor. Y más de la sabiduría. De la sabiduría. La inteligencia humana femenina es sapiencial y la masculina es intelectual. Predominantemente, ¿no? Sin que esto signifique una extinción, ¿no? Porque, ya digo, esos dos aspectos, el del hábito de sabiduría que tiene que ver con el destino y el hábito de los principios que tiene que ver con la religión son inseparables, ¿no? Se pueden discernir, pero no se pueden aislar. De manera que en este caso es un caso de preponderancia, ¿no? Mujer preponderantemente sapiencial y el hombre... O sea, que de alguna forma es, en cierto modo, es dejarse penetrar por la intimidad del otro, y eso es mutuo, que la consecuencia de eso no es una sumación, sino que es una realidad exponencial, en el sentido de que es tal la riqueza que eso produce, y para que sea exponencial tiene que ser que lo que aporta cada uno no sea lo igual, sino lo distinto, complementario de alguna forma, o por lo menos mejorando. Aquello en que uno es superior. Sí. Es lo que yo llamo redundancia. La redundancia es que lo superior influye en elevándolo en lo inferior. Como en el hombre es superior el intelecto a la mujer, pues influye en ella, ¿no? Por ahí. Y como el hábito de sabiduría es muy fuerte en la mujer, pues la sabiduría, por eso las mujeres son buenos políticos. Porque la sabiduría tiene que ver con la política. Y por eso también es tan ridículo esa dialéctica o esa batalla entre el hombre y la mujer. Es que eso es... Yo no lo entiendo, cómo puede plantearse así. Eso es porque durante siglos ha sido despreciada, ¿no? Y ahora se está intentando tomar la revancha, pero de una manera poco intelectual. Sí. Un tipo de mujer muy importante, en que yo he querido, esta mujer, esta viuda que ha aparecido, ¿cómo se llama esta? La madre, esta madre de uno de los que murieron el 11 de... Sí. Esa mujer, yo a veces la comparo con Ariadna, aunque lo quito enseguida, sí. Porque Ariadna tiene algunos aspectos que no irían bien con esta mujer, ¿no? que es madre. ¿Sí? Pero Ariadna es una mujer interesantísima. Es un tipo naturalmente mítico, pero extraordinario. Los griegos tenían una mente completamente genial. Ariadna es una mujer que sabe hacer sin ser histérica de ninguna manera, porque era muy lista, sabe hacer de su debilidad virtud. No es una histérica, porque el histerismo femenino está muy bien tratado por Kierkegaard, ¿no? Pero Ariadna no es propiamente una histérica, pero es una mujer tan inteligente que sabe hacer valer su debilidad para sacar ventaja. Y eso es lo que esta mujer estaba haciendo, ¿no? Sí. Pero claro, sin las astucias un poco demasiado fuertes de Ariadna. Por eso yo me he callado mi opinión sobre esta mujer, ¿no? Porque tengo mucho respeto, porque es una madre, ¿no? Pero si hay algún antecedente clásico psicológico, es Ariadna, la que estuvo enamorada de Teseo, y que era una mujer astutísima, ¿no? Es la que Teseo, es el hilo con el cual Teseo pudo entrar
en el laberinto sin perderse, se lo dio a Ariadna. Teseo era ateniense y Ariadna era cretense. Ariadna se enamoró de Teseo y entonces, como prueba de su amor, le dio el hilo, con lo cual él pudo entrar y matar al Minotauro y salir pues si no se había perdido, ¿no? De manera que eso también es sapiencial, ¿no? Eso de tener un hilo para... Sí, claro. Eso es muy femenino. Sí, la capacidad de anticipación de alguna forma. Sapiencial, claro, sapiencial, sí, sí. Don Leonardo, ¿qué nivel? Yo lo que pasa es que yo tuve una madre muy inteligente. Sí. Una mujer extraordinariamente inteligente. Ahora estaba tan enamorada de mi padre que, bueno, se transformó en una especie de esclava, ¿no? Pero era una mujer de un talento increíble. Un tío mío le decía que tenía las leyes del amor escritas en la frente. Maravilla. Era una mujer que sabía amar, en serio, ¿no? Por eso yo a las mujeres les tengo un gran respeto y una gran admiración, ¿no? Yo, teniendo en cuenta cómo son las chicas del servicio, así que estaría pesándole en los pies, ¿no? Yo tengo un gran respeto y una gran admiración por las mujeres. No tengo ningún masculinismo desde ese punto de vista. Yo pienso que son, allá alguna vez lo he dicho, yo pienso que son superiores a nosotros. Bueno, hablando, se puede hablar así, yo como no tengo la precisión de la filosofía, pero la intuición esa. Son extraordinarias, sí. Tiene una capacidad de sufrimiento y fortaleza. Una viuda sale adelante siempre, un viudo pues se lo tiene mucho más difícil, ¿no? Y tienen el sentido de la filiación, lo tienen porque aman a los hijos como locas, ¿no? Y eso de las mejores políticas, me acuerdo hace 3 años que fui a Sevilla y la encontré absolutamente transformada, una maravilla. Y fui un año después y con mi mujer hermana decíamos, está bien, pero aquí algo ha cambiado, algo pasa. Y lo preguntamos, oye, dice, pues mira, ha pasado una cosa muy sencilla, que una moción de censura y removieron a la alcaldesa y ahora quien lo lleva a esto es un hombre. Y era eso. Sí. Era eso. Se notaba en la ciudad. Lo que pasa es que hay algunas que son... Ahora cuando se ponen a ejercer de lo contrario también son más peligrosas, ¿no? Mucho más pías. Son más peligrosas. Ella... Don Leonardo, cambio un poco de tema y hago una pregunta final por no cansarle. El tema del enamoramiento, que ya sabes que yo lo distingo de luego ya del amor como tarea, ¿cree usted que puede dar tema para ir profundizando más y que pueda hacer una tesis? Esto depende de lo que se vaya viendo. De lo que se vaya viendo y de tener un buen director de tesis. Porque esto es un asunto que usted tiene que enfocar como médico fundamentalmente. Porque si esto tiene algún valor es porque puede curar algunas cosas, ¿no? Es que yo creo... Enseñarle a la gente a enamorarse puede evitar mucho lío. Hoy tengo yo la impresión, mucha menos densidad de enamoramiento, porque la persona está desapareciendo. Entonces, claro, hoy, si por un lado la persona no comparece, porque lo que comparece es más la esencia, pero la esencia queriéndola elevarla a un orden superior o radical, entonces, claro, ahí, ¿qué ocurre? Pues que como quien se enamora en la persona, si hay menos densidad de vivir personal, hay mucha menos densidad de enamoramiento. Y eso es una tragedia, porque el enamoramiento es una fuerza tan creadora en todos los sentidos, que una sociedad que no se enamora, lo que hace es juntarse, o lo que hace es, bueno,
compañeros. Es terrible, es terrible. Y también incluso desde el punto de vista, si hay menor densidad de enamoramiento, incluso la relación personal con Dios es menos a nivel de persona y puede ser más a nivel de esencia, en el sentido también de más de acciones y de conducta, y no tanto a nivel de lo que es el amor. Y a veces yo me encuentro en una consulta con personas entregadas a Dios, que la relación con Dios se le hace problemática porque porque es seca. Y porque también está, entonces, bueno, si es más en el orden del hacer, de las praxis, incluso de los dones, pero si el don es vivido, o sea, de las cosas, de las obras, pero si esas obras no provienen de la persona, entonces aquello es terrible, es una carga. Y además, claro, como el medio, la cultura influye, hasta qué punto también esta menor densidad de enamoramiento dificulta también esa relación personal con Dios, ¿no? Bueno, ya les...